Saludos cordiales, profesor. Hoy vamos a estar presentando lo que es el contenido de la unidad 4, que es de el pago y el cheque. El equipo está conformado por mi persona, Ana Gallardo, y les voy a estar dando una breve introducción sobre lo que es el tema a desarrollar. En el ámbito del derecho mercantil, el pago y el cheque son dos conceptos fundamentales para el adecuado desarrollo de las transacciones comerciales. El pago entendido como el cumplimiento de una obligación financiera es una de las bases sobre las cuales se construyen las relaciones económicas. A su vez, el cheque es uno de los instrumentos más utilizados para efectuar pagos, brindando comodidad y seguridad en las transacciones, tanto entre individuos como entre empresas. En este contexto es esencial comprender las normas que regulan estas figuras en el Código de Comercio venezolano. El pago como acto jurídico tiene reglas precisas que aseguran que se cumplan de manera correcta y dentro del marco legal, permitiendo tanto al deudor como al acreedor tener sus derechos protegidos. Por su parte, el cheque como un título de crédito tiene la característica y específicamente los procedimientos que deben cumplirse para que sea válido y efectivo. Durante esta exposición se desarrollará el concepto de pagos, los sujetos involucrados, las formas de pago, las acciones legales derivadas de su incumplimiento. Además, se abordarán el cheque, la misma de su definición, las características, la regulación que establece el Código de Comercio venezolano, con especial énfasis en los aspectos relacionados con la emisión o vencimiento, consecuencias legales derivadas de la falta de provisión de fondos o de pagos. Este análisis nos permitirá entender cómo ambas figuras, el pago y el cheque, constituyen herramientas claves para la seguridad del comercio, así como las implicaciones jurídicas que surgen cuando no se cumplen debidamente las obligaciones correspondientes. El pago es un acto jurídico fundamental en el comercio, donde el deudor cumple con la obligación contraída. Según el artículo 117 del Código del Comercio, el deudor tiene derecho a exigir un recibo que acredite el pago, no quedándose únicamente con la devolución del título de la deuda. Esto asegura que se cuente con una constancia de que la misma ha sido saldada. Sujetos del pago. Los sujetos del pago son fundamentales en cualquier transacción. En primer lugar está el deudor, que es quien tiene la obligación de cumplir con el pago. También tenemos el acreedor o beneficiario, que es la persona que recibe el pago a cambio de la deuda. En el contexto de títulos de crédito, como la letra de cambio, aparece el librado, que es la persona o entidad encargada de efectuar el pago. También vamos a estar hablando lo que es las formas de pago. Existen varias formas de pago para realizar, siendo una de las más comunes el pago en efectivo y el pago por transferencia bancaria o medios electrónicos. Sin embargo, en el comercio, los títulos de crédito como la letra de cambio, el pagaré y el cheque juegan un papel esencial, ya que permiten la ejecución de pagos sin necesidad de entregar efectivo, garantizando la seguridad de la transacción. Ahora hablaremos del pago de la letra de cambio. Cuando se trata de una letra de cambio, el portador debe presentar el título al librado para que éste efectúe el pago de inmediato. El artículo 446 establece que esta presentación debe realizarse en la fecha de vencimiento o en los días siguientes. Además, el artículo 447, el librado tiene el derecho a exigir que el pago se haga constar en la letra de cambio y no está obligado a aceptar pagos parciales. También vamos a englobar lo que es el protesto por falta de pago, ya que en este caso de que no se realice el pago de la letra de cambio o el pagaré, se puede protestar el título. Según el artículo 452, el protesto debe ser realizado en un documento auténtico, ya sea por falta de aceptación o falta de pago. Este procedimiento es esencial para preservar los derechos del portador y proceder con las acciones legales correspondientes. Ahora hablaremos del pago de la letra de cambio. Cuando se trata de una letra de cambio, el portador debe presentar
el título al librado, para que éste efectúe el pago de inmediato. El artículo 446 establece que esta presentación debe realizarse en la fecha de vencimiento o en los días siguientes. Además, el artículo 447, el librado tiene el derecho a exigir que el pago se haga constar en la letra de cambio y no está obligado a aceptar pagos parciales. También vamos a englobar lo que es el protesto por falta de pago, ya que en este caso de que no se realice el pago de la letra de cambio o el pagaré, se puede protestar el título. Según el artículo 452, el protesto debe ser realizado en un documento auténtico, ya sea por falta de aceptación o falta de pago. Este procedimiento es esencial para preservar los derechos del portador y proceder con las acciones legales correspondientes. Luego de haber desarrollado lo que es el pago, vamos a estar abarcando lo que es el cheque. El cheque es uno de los instrumentos financieros más utilizados en las transacciones comerciales, como lo mencioné anteriormente, ya que permite la disposición de dinero por parte de un titular, bien sea para sí mismo o para un tercero. Voy a estar presentando desde una visión general sobre el cheque y los aspectos más relevantes de su regulación en el Código de Comercio venezolano, que se encuentra en el título 6, nombrado asimismo el cheque, que abarca los artículos del 489 al 494. Vamos a estar hablando más del cheque, en este caso con la definición, el uso y los requisitos del mismo. El artículo 489 establece que cualquier persona que tenga fondos disponibles en una entidad financiera, como lo es un instituto de crédito o en poder de un comerciante, tiene el derecho de disponer de ellos mediante el uso de cheques. Esta disposición permite al titular del cheque, conocido como el librador, realizar pagos a sí mismo, a un tercero en un mecanismo sencillo y seguro de transferir fondos. En lo que es los requisitos del cheque, el artículo 490 establece los requisitos que deben cumplir los cheques. Son 3 requisitos. El primero es el monto a pagar. El cheque debe indicar la cantidad que debe pagarse. Como número 2 tenemos la fecha y la firma. El mismo debe estar fechado y suscrito por el librador. Ya por último tenemos la forma de pago, ya que el cheque puede ser a la vista, pagadero de inmediato o con vencimiento que no pueda ser superior a 6 días a partir de la fecha de emisión. Además, el cheque puede ser al portador, lo que significa que cualquier persona en posesión del cheque puede cobrarlo, lo que facilita la circulación del mismo en el mercado. A continuación voy a desarrollar la aplicación de disposiciones de la letra de cambio y la presentación del cheque. En el artículo 491 del Código de Comercio, el mismo establece que son aplicables al cheque todas las disposiciones relativas a la letra de cambio, que es otro instrumento de pago muy similar al cheque. Entre las disposiciones aplicables se incluyen el endoso, lo que es la transferencia del derecho de cobro a otra persona. También tenemos el aval, lo que es la garantía del pago del cheque por parte de una tercera persona. También tenemos la firma de personas incapaces. Las firmas, como lo mencioné anteriormente, de personas incapaces, así como las firmas falsas o falsificadas, no son válidas. En el vencimiento y pago, los términos relacionados con el vencimiento del cheque y su pago deben estar como se exige. El protesto de procedimientos, que se sigue cuando el cheque no es pagado. Las acciones contra el libertador y endosantes. El mismo permite acciones legales en caso de impago del cheque. Y por último, las letras de cambio extraviadas, que son los procedimientos en caso de que un cheque
se ha extraviado o se ha perdido. También vamos a estar hablando de la presentación del cheque. En el artículo 492, este mismo está regulado la presentación del cheque. El poseedor del cheque debe presentarlo al banco para su pago dentro de un plazo determinado. 8 días, el cheque es pagadero en el mismo lugar donde fue emitido, y 15 días si el cheque es pagadero en un lugar distinto. Es importante destacar que el día de la emisión no se incluye en el cómputo de estos plazos. En caso de que no se presente dentro de estos términos, el poseedor pierde derecho a exigir el pago del cheque contra los endosantes y, en algunos casos, en contra del librador, si los fondos no están disponibles debido a un hecho del banco. Ya como último punto a desarrollar, vamos a estar hablando sobre las consecuencias de emitir un cheque sin fondo. En el artículo 494 establece sanciones penales para el librador que emite un cheque sin fondos suficientes para cubrirlo. Las consecuencias son graves. Entre una de ellas tenemos la prisión de 1 a 12 meses, a menos de que el hecho constituya un delito de estafa, en cuyo caso se aplican las disposiciones del Código Penal. Y como otra consecuencia tenemos si la persona recibe un cheque sabiendo que fue emitido sin fondos, no podrá demandar al librador y se impondrá una multa de hasta quinto del valor del cheque o arresto proporcional. Este artículo también establece que el banco, cuando se le requiera, deberá proporcionar una explicación al dorso del cheque sobre por qué no se realizó el pago, lo cual contribuye a la transparencia en las transacciones. Y explicado todo el contenido de la unidad 4, tengo que dar mis conclusiones como estudiante de Derecho al estudiar el concepto del cheque y el pago en el marco del Código del Comercio venezolano. He podido apreciar la importancia que ambos tienen en el desarrollo y la seguridad de las transacciones comerciales. El pago como elemento fundamental es la relación obligatoria, no solo asegura el cumplimiento de las obligaciones, sino que también establece derechos y deberes tanto para el deudor como para el acreedor, siempre bajo las normas que velan por la correcta ejecución del mismo. Por otro lado, el cheque emerge como una herramienta eficaz en las transacciones económicas, permitiendo a las personas y empresas disponer de su fondo de manera más ágil y segura. Sin embargo, también es importante entender las consecuencias legales derivadas del mal uso, como la emisión de cheques sin fondo, lo que refleja el interés del legislador por proteger a las partes involucradas de un contrato de crédito o pago. En resumen, la regulación sobre el cheque y el pago que establece el Código de Comercio es crucial para garantizar la certeza jurídica en las relaciones comerciales, lo que en última instancia contribuye a la estabilidad del sistema económico. Como futuros abogados es nuestra responsabilidad comprender y aplicar correctamente estos conceptos para promover un comercio justo y ordenado. Muchas gracias.